Hola, los saludo desde el proyecto Áreas Protegidas y Paz, que tiene la misión de mejorar la gestión de las áreas protegidas y la gobernanza territorial, abordando causas de deforestación y degradación en Colombia. Este video vamos a trabajar el espacio número 11, que se refiere al modelo de datos, y que vamos a desarrollar a continuación. De manera general, en el área de conservación de SMART, nos dirigimos en la parte superior al segundo menú que se refiere al área de conservación. Aquí, como ya hemos venido revisando, se gestionan diferentes componentes de la información y en este momento nos vamos a referir específicamente al modelo de datos. El modelo de datos básicamente se refiere a los ladrillos para la construcción del sistema de información. Lo abrimos, en este caso ya tenemos un ejemplo de la información que se ha venido ejecutando en el contexto del proyecto para la toma de diferentes indicadores. Aquí, en el modelo de datos, podemos adicionar categorías y en las categorías podemos adicionar atributos. Las categorías básicamente constituyen esta serie, este icono que ustedes ven aquí a mano derecha, y agrupan a los diferentes atributos. Agrupamos los atributos por categorías con la misión de separar los momentos de toma de información en campo. Básicamente, a medida que vamos generando atributos, aquí en SMART podemos ir o vamos creando lo que es la librería de atributos dentro de SMART, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a hacer un ejemplo en el modelo de datos. Vamos a añadir una categoría que vamos a llamarle prueba, ¿cierto? Y esta se genera aquí en la pantalla a mano izquierda. En la prueba vamos a adicionar diferentes subcategorías. Por ejemplo, 1. Dos. Y dentro de cada una de estas categorías podemos adicionar diferentes atributos. Por ejemplo, podemos revisar, adicionar atributos que ya tenemos creados dentro de nuestra librería de atributos. En este contexto, pues nos paramos en la subcategoría, seleccionamos añadir atributo y, por ejemplo, podemos seleccionar información del nombre científico. Aquí tenemos diferentes nombres científicos. El primero es relacionado con información sobre animales. El segundo se relaciona con información específicamente para aves frugívoras. Y el tercero tiene información de especies de monos nocturnos que se ubican en el Caribe colombiano. Vamos a adicionar este y vemos que aquí asigna el atributo. Podríamos utilizar otro atributo y para este caso pues vamos a crear el atributo que va a ser número de individuos. Entonces nos ponemos en la subcategoría añadir cada atributo. En este caso no lo vamos a añadir de nuestra base de datos. Vamos a cambiar crear nuevo atributo. Seleccionamos siguiente y nos habilita esta caja que básicamente nos permite la selección del atributo. Recuerden que el nombre del atributo en este caso es número de individuos. Como ustedes ven aquí en la clave, como ya tenemos un atributo número de individuos, nos va a asignar una clave diferente y le asigna el número 1. Aquí podemos asignar diferentes tipos de atributo.
Tenemos en Smart, dentro del modelo de datos, la posibilidad de trabajar con 6 tipos de atributos. Puede ser un atributo numérico, que básicamente nos sirve para incluir información de valores. Puede ser un atributo tipo texto, que nos permite para incluir una descripción mediante un atributo. Puede ser una lista, que nos permite añadir una serie de elementos para generar una selección. Puede ser un árbol, que nos permite añadir diferentes niveles de información. Lo vamos a revisar mejor con el atributo de nombre científico. Puede ser un atributo booleano, que básicamente nos permite seleccionar si sí o no a una pregunta o a un evento de información. Por ejemplo, si una especie está presente, si la persona a la que se le hace la encuesta es una mujer, sí o no, y demás. Y finalmente, la fecha, que nos permite adicionar una fecha. En este caso, el atributo el número de individuos es simplemente un número, y aquí podemos, pues no adicionamos tildes para evitar errores en la generación de la base de datos. Aquí donde ustedes observan que dice es necesario, podemos hacer que sea o no sea necesario para la toma en campo. Podemos adicionarle un icono específico al atributo. Por ejemplo, sabemos que estamos trabajando con monos, entonces podríamos pensar en adicionarle un atributo asociado a los monos, dejar el atributo como necesario. Y estos son algunos tipos de agregaciones de la información, que básicamente se refiere a un promedio, a un mínimo, un total, un máximo, una desviación estándar y una variación. Por ejemplo, si este atributo numérico fuera un porcentaje, sabemos que el porcentaje va de 1 a 100, ¿cierto? En este caso, pues los individuos pueden ir de 1 hasta más o menos pues la capacidad de contar individuos en campo, que también puede ser cerca de 100 individuos. Y es un número grande, ¿cierto? Que pues usualmente los primates no se agrupan en grupos tan grandes, pero sí nos permite hacer un control sobre la información que vamos a ingresar. Asignamos el atributo, como ustedes ven aquí tenemos 2 atributos, uno tipo nombre científico, que nos va a permitir revisar lo que compone un atributo tipo lista, ¿cierto? En este caso, pues básicamente es un atributo para procesos comunitarios que para diferentes especies de primates nos va a permitir seleccionar la especie correcta en campo. Una vez más aquí arriba podemos decir si es necesario o no es necesario el atributo. Y si queremos podemos adicionar, digamos, un icono al atributo. Entre más atributos tengamos, pues nuestra base de datos va a quedar más pesada. Una vez finalizamos, hacemos la integración de la información y procedemos a guardarla para incluirla en la base de datos. Aquí pues ya tenemos básicamente los atributos de ejemplo creados. Aquí en nuestros ejemplos vamos a añadir algunos atributos desde nuestra base de datos para ver los diferentes tipos de atributos. Entonces, en este caso, y como ustedes lo ven acá, vamos a hacer una revisión de un atributo tipo lista. Básicamente es la actividad, esto es para asociado a las actividades de cámaras trampa, y estas son las alternativas que tendríamos en campo. Vamos a hacer y vamos a buscar un atributo tipo booleano que nos pregunta si está canalizado o no está canalizado una fuente de agua. Y pues simplemente nos va a dar la opción sí o no. Como ustedes ven acá, el atributo es necesario y esto se va a ver como obligatorio en nuestro dispositivo móvil, o nos va a exigir completar la información cuando hagamos un ingreso manual de la misma. Vamos a mirar un atributo tipo texto, básicamente un código. Este atributo tipo texto nos va a solicitar la inclusión de un texto en nuestro proceso de toma de información. Y un atributo de fecha
Creo que aquí en la base de datos no hay ningún atributo de fecha. Revisemos bien. No hay ningún atributo de fecha. Simplemente vamos a hacer la creación del atributo. Por ejemplo, si queremos saber el cumpleaños, no incluimos caracteres especiales. Entonces la ñ no la dejamos encuestado. Si vamos a hacer una encuesta. O el día de muestreo, el día en que vamos a hacer la toma de un muestreo. Lo generamos y básicamente aquí nos va a dar la posibilidad de seleccionar una fecha. Así trabajamos lo que es el modelo de datos. El modelo de datos se vuelve una librería de atributos dentro de Smart y podemos hacer una exportación de toda esta librería pues para enviársela a alguien más o pues para trabajar, digamos, en el contexto de lo que sea requerido. Entonces, por ejemplo, aquí podría ser librería general que tiene una serie de atributos, ¿cierto? Que venimos trabajando en un área de conservación y que pueden ser enviados a otra persona para su uso y para su manipulación. También podemos combinar un modelo de datos, ¿cierto? Que básicamente es cuando queremos incluir una información que nos van a enviar, digamos, de forma externa. Entonces, yo aquí tengo algunos ejemplos de atributos. Por ejemplo, un atributo que se llame actividad artes de cacería, ¿cierto? Si lo queremos utilizar dentro de nuestro modelo de datos, básicamente ingresamos a combinar modelo de datos. Aquí básicamente nos habilita esta pantalla. Podemos seleccionar el área de conservación donde se quiere. Si queremos hacerlo directamente en esta área de conservación o llamarlos desde otras áreas de conservación que tengamos en nuestro Smart. En este caso, simplemente vamos a buscarlo desde algún lado. Recuerden que aquí utilizamos archivos XLM. Entonces, en este contexto, se adicionó este atributo que se llama artes de caza, ¿cierto? Que tiene unas opciones como el uso de flecha, la trampa, tomahawk u otras. Y si quisiera adicionárselo a mis pruebas, por ejemplo, al ejemplo 2, podría ir a buscarlo, lo selecciono, me aseguro de que la caja esté seleccionada y lo incluyo en mi modelo de datos para la prueba que estoy haciendo. Siempre es importante guardar, digamos, cuando avancemos en el proceso y cerramos y lo podemos utilizar según sea requerido.